El árbol, 1920. Matavian Invenient. En Arcadia, sobre la verde ladera del monte Mínalo, un campo de olivos se alza entre las ruinas de una villa. A su lado hay una tumba que antaño estaba adornada con las más bellas esculturas, pero que ahora está sumida en la misma decadencia que el caserón. En uno de los extremos del sepulcro, con sus retorcidas raíces levantando los bloques de mármol del pentélico, corroídos por el tiempo, se eleva un olivo de tamaño sobrenatural y aspecto extraño y repelente, porque se asemeja a una figura humana grotesca, un cadáver desfigurado por la muerte, que provoca que las gentes del lugar teman pasar por los alrededores en las noches de luna llena. Cuando los rayos relucen entre el retorcido follaje del árbol, el monte Menalo es una de las moradas favoritas del terrible Pan, que cuenta con un numeroso grupo de prosélitos, temible, tanto que los pastores de la zona no pueden dejar de sospechar que el árbol guarda alguna terrible conexión con sus salvajes adoradores. Aunque un anciano apicultor que vive en una granja vecina me contó una historia algo diferente. Hace muchos años, cuando la casa de la ladera era nueva y reluciente, habitaban entre sus muros los escultores Calos y Múcides. La belleza de sus obras era admirada desde Lidia hasta Neápolis, y nadie se atrevía a afirmar que la destreza de uno era superior a la del otro. El Hermes de Calos se alzaba sobre un santuario de mármol en Corinto, y la pala de Múcides coronaba una columna en Atenas, junto al Partenón. Todo el mundo rendía tributo a Calos y Múcides, y llamaba la atención que ninguna sombra de envidia arística lograra la amistad fraternal que los unía. Pero, aunque Calos y Múcides convivían en perfecta armonía, su naturaleza era muy dispar. Mientras que a Múcides le gustaba la parranda nocturna y gustaba de los placeres urbanos en Tegea, Calos prefería quedarse en casa, escondido de la vista de sus esclavos, a la fresca sombra de sus olivos. Allí reflexionaba sobre las visiones que acudían a su mente y concebía las hermosas figuras que, después, inmortalizaba sobre el vivo mármol. Las gentes ociosas, por supuesto, murmuraban que Calos hablaba con el espíritu del olivar y que sus esculturas no eran más que la representación de los faunos y dríadas con los que tenían trato, ya que nunca usaba modelos vivos para esculpir sus obras. Tan famosos eran Calos y Múcides que no resultó extraño que el tirano de Siracusa les mandara un heraldo para preguntarles acerca de lo que podría costar la estatua en honor de Tique, que planeaba erigir en su ciudad. La escultura habría de ser de tamaño y factura colosal, ya que esperaba que fuese una maravilla del mundo y meta para navegantes. Aquel elegido para esculpir la figura sería alabado sin límites, y Calos y Múcides fueron invitados a competir por semejante honor. Como su fraterna amistad era de sobra conocida, el astuto tirano supuso que, en lugar de ponerse trabas artísticas, se prestarían consejo y ayuda, por lo que la colaboración de ambos produciría dos obras de belleza nunca vista, y que la más hermosa de ellas incluso ensombrecería los sueños de los poetas. Los escultores aceptaron el encargo del tirano con entusiasmo, y en los días que siguieron, sus esclavos escucharon su incesante repicar de los cinceles. Ni Calos ni Múcides escondieron sus obras, aunque solo se las mostraron entre ellos. A excepción de sus ojos, ninguna otra mirada pudo contemplar las dos figuras divinas que iban tomando forma, a base del experto golpeteo sobre la vasta piedra que las contenía aprisionadas desde la creación del mundo. Por la noche, como siempre, Múcides se marchó de fiesta a las tabernas de Tegea y Calos merodeaba en solitario por el olivar. Pero pasó el tiempo y los hombres empezaron a notar una falta de alegría en él
antaño chispeante Múcides. Comentaban entre ellos que resultaba extraño que la tristeza se hubiera alojado en alguien que tantas posibilidades tenía de alcanzar la más alta gloria artística. Pasaron muchos meses, y aunque Múcides se le agregó el gesto, no se podía esperar la grave situación que se iba a presentar. Un día, Múcides habló por fin de la enfermedad de Carlos, algo que explicó la tristeza que lo embargaba, ya que por todos era conocido el hondo y sagrado afecto que unía a los escultores. Muchos se acercaron a visitar a Carlos y pudieron comprobar la palidez que en verdad cubría su rostro, pero también se percataron de una aura de serenidad feliz a su alrededor. Imprimía su mirada más magia que la de Múcides, quien se mostraba alterado y nervioso, y despedía a los esclavos para ocuparse personalmente de los cuidados y alimentación de su amigo. Ocultas tras unas pesadas cortinas, esperaban las esculturas inacabadas de Tique, de las que ahora apenas ocupaban el enfermo y su fiel amigo. A medida que Carlos se ponía inexplicablemente más y más débil, a pesar de los cuidados de los desconcertados médicos y de su inseparable amigo, deseaba ser llevado más a menudo al lugar que tanto amaba. Allí pedía que lo dejaran solo, como si quisiera hablar con entes invisibles. Múcides accedía a sus peticiones, aunque sus ojos se llenaban de visibles lágrimas, solo de pensar que Carlos estaba más pendiente de faunos veredales que de sí mismo. Así, el fin se acercó, y Carlos empezó a divagar sobre historias que están más allá de esta vida. Múcides, llorando, le prometió un sepulcro más hermoso que la tumba de Mausolio, pero Carlos le ordenó que no hablara más de glorias de mármol. Solo un deseo atormentaba ya la mente del moribundo: que fueran enterrados en su lugar de descanso, cerca de su cabeza, las ramas de un olivo concreto, de los que crecían en la ladera. Y con eso, en una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Carlos murió. El sepulcro de mármol que el afligido Múcides esculpió para su amado amigo fue de una belleza indescriptible. Nadie, salvo el propio Carlos, habría podido copiar sus bajorrelieves, donde se mostraba todo el esplendor del Eliseo. Múcides no se olvidó, por supuesto, de enterrar las ramas del olivo cerca de la cabeza de su amigo. Cuando el dolor del primer instante dio paso a la resignación, Múcides continuó trabajando con denuedo en la escultura de Tique. Toda la gloria sería ahora suya, ya que el tirano de Siracusa solo quería su escultura o la de Carlos. El trabajo duro le ayudó a dar rienda suelta a sus emociones, y cada día que pasaba esculpía con mayor tesón, sin entregarse como antaño a las diversiones nocturnas. En su lugar, pasaba las noches junto a la tumba de su amigo, en la que un joven olivo había brotado cerca de la cabeza del yaciente. El árbol crecía de una forma tan sorprendentemente rápida y extraña, que cuando lo veían, lo rompían en exclamaciones de asombro, y Múcides parecía, al mismo tiempo, sentir fascinación y rechazo. 3 años después de la muerte de Carlos, Múcides envió un mensajero al tirano, y se rumoreó en el Ágora de Tegea que la maravillosa estatua estaba terminada. Para entonces, el árbol junto a la tumba había alcanzado proporciones asombrosas, superando a todos los demás árboles de su tipo. Una rama singularmente pesada se alargaba sobre el taller en el que trabajaba Múcides. Como eran muchos los visitantes que se acercaban a ver el prodigioso árbol y admirar el arte del escultor, Múcides rara vez estaba solo, pero no le molestaba la multitud de invitados. Al contrario, ahora que la tormenta de trabajo había finalizado, parecía tener miedo de quedarse solo. El viento lóbrego que bajaba de la montaña suspiraba a través del olivar y de la tumba, produciendo de una manera extraña unos sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro, la noche en que los emisarios del tirano llegaron a Tegea. Finalmente, se extendió la noticia de que había llegado el momento de mostrar la gran escultura de Tique que traería la gloria eterna a Múcides, por lo
que fueron recibidos por los proxenoi con una cálida bienvenida. Entrada la noche, una violenta tormenta de viento se desató sobre la cresta del Mínaro, tanto que los hombres de la legión de Siracusa se alegraron de haber descansado a resguardo en la ciudad. Hablaron de su ilustre tirano y del esplendor de su capital, y estaban exultantes con la gloriosa estatua que Musías había esculpido para él. Y luego los hombres de Tegea les hablaron, a su vez, de la bondad de Musías y del gran dolor por la muerte de su amigo, y cómo ni siquiera los laureles del arte podían dirimir la ausencia de Calos, que tal vez los podría haber ganado en su lugar. También les relataron las historias del árbol que crecía junto a la tumba, pegado a la cabeza de Calos, y el viento chillaba de forma tan horrible que tanto los siracusanos como los arcadios encomendaron a Eolo. Con las primeras luces de la mañana, los proxenoi guiaron a los emisarios del tirano ladera arriba, hasta la casa del escultor, donde el viento nocturno había producido extraños prodigios. Los gritos de los esclavos se alzaban en medio de un paisaje de devastación, y en el campo de olivos ya no se erguían las esplendorosas columnas de la vasta casa de la que Musías había esculpido y soñado con la gloria. Tan solo los humildes patios y los muros bajos sobrevivían lastimeros, pues el poderoso peristilo se había desplomado la portentosa rama del olivo, reduciendo aquel magnífico poema de mármol a un montón de ruinas antiestéticas. Forasteros y tejeos se quedaron horrorizados y fijaron su mirada en el deforme y siniestro árbol, cuya silueta parecía ahora sorprendentemente humana, y cuyas raíces se hundían, de forma insólita, en el esculpido sepulcro de Calos. Y el espanto general se vio incrementado cuando buscaron por el deshecho recinto algún resto del bondadoso Múcides y de la estatua del Tiqueo, y no hallaron nada. Lo único que reinaba a sus anchas, entre aquellas terribles ruinas, era el caos, y un sentimiento de enorme decepción se instaló en el ánimo de los representantes de las dos ciudades. Los emisarios, por no poder llevarse la estatua a su país, y los tejeos, por perder la coronación de un gran artista. Sin embargo, los de Siracusa consiguieron tiempo después una maravillosa estatua en Atenas, y los tejeos hallaron consuelo levantando un templo de mármol en el agora de la ciudad en conmemoración del talento, las virtudes y la bondad fraterna de Múcides. Pero el olivar sigue en pie, así como el árbol continúa creciendo junto a la tumba de Calos. Y el viejo apicultor me ha contado que, en ocasiones, cuando el viento nocturno sopla, las ramas del olivo susurran entre ellas, musitando de una otra vez: Oloa, Oloa, lo sé,